Y en entrevista a la revista Sábado, el expresidente Ricardo Lagos no descartó una posible candidatura presidencial, esto después de que afirmara que hará todo para que Chile salga ahí adelante, y que si no fue candidato en 2008 fue porque no se dieron las condiciones que pidió. Hay varias cosas que queremos conversar, esta es la introducción, y bueno, en mayor profundidad ahí estamos en estos momentos para hablar de contingencia acá en CNN Chile con el diputado del PPD, Pepe Out, a quien le agradecemos estar junto a nosotros. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Cansado después de un día entero en el distrito. ¿Sí? ¿Cómo estuvo la pega? ¿Bien? Bien, entretenido. Qué Celebramos el día del taxi colectivo. Ah, el día del taxi. Oiga, hay hartos días ahora. Virgen del Tránsito, entonces. Sí. Ahí está. Oiga, Ricardo Lagos, varios me han dicho que vuelva usted para que por lo menos ponga orden. Alguna de las frases. ¿Usted le ha dicho a Ricardo Lagos que vuelva también o no? No. ¿Quiénes son los que lo han...? ¿O no sabe? Bueno, él reporta conversaciones de calle. ¿Ya? Ahora, a mí me han dicho muchos, dígale a Ricardo Lagos que vuelva. ¿Ya? Pero mira, mi reflexión más global es que cuando Ricardo Lagos fue presidente, se generó, aun cuando terminó su mandato muy bien valorado, con alto porcentaje de apoyo, la demanda por un liderazgo distinto al de Lagos fue masiva, y buscó la sociedad un liderazgo más horizontal, menos de saberlo todo, menos autoridad, si tú quieres. Le decían estadista. Y claro, y encontró a Michelle Bachelet. Luego del primer gobierno de Michelle Bachelet, la sociedad demandó de nuevo un liderazgo más clásico. Piñera es mucho más parecido a Ricardo Lagos, estoy hablando del modelo de liderazgo, que a Michelle Bachelet y a Joaquín Lavín, que son más bien liderazgos que uno podría llamar femeninos, más horizontales, más de empatía. Y yo creo que la sociedad chilena es cíclica y va a demandar de nuevo, después de este gobierno, un liderazgo, si tú quieres, de orden, de autoridad, de control, de poner límites, en fin. Y claro, para muchos, Ricardo Lagos encaja dentro de esa matriz. Ahora, yo he conversado muchas veces con él y no lo veo a él buscando una nueva oportunidad. Pero claro, tampoco lo veo completamente cerrado a que la sociedad o la mayoría o una coalición lo busque, digamos. Pero no es alguien que esté bregando por ser candidato. Pero es en estos momentos quizás el hombre o uno de los hombres que se necesitan para este nuevo paso de la nueva mayoría. Podría serlo. Lo que ocurre, fíjate, ¿por qué no soy categórico? A pesar de que tengo una muy buena valoración de las cualidades de estadista de Ricardo Lagos. Es que no será posible, creo yo, a ninguna coalición, y esto vale también para Sebastián Piñera, un candidato unánime. Es decir, la unanimidad ya no se va a repetir. Mira, no se repitió, ni se dio ni siquiera con un predominio tan absoluto en las encuestas como el que tenía Michelle Bachelet, y hubo primaria. Porque además las primarias son legales, y por lo tanto los liderazgos que quieran posicionarse para el futuro siempre buscarán desafiar al titular, al que tiene la mejor opción. Y por lo tanto yo me pondría con mucho entusiasmo detrás de Ricardo Lagos si escuchara su disposición a participar en esa brega, que es una elección primaria donde obviamente se movilizan todos quienes tienen que movilizarse para elegir al candidato de la centroizquierda. Porque el otro que dijo que está sentado ahí, pero si lo llaman se para el tiro, es José Miguel Insulza. Yo diría que no necesita que lo llamen siquiera. Él ha manifestado en todos los tonos desde hace ya bastante, porque también lo hizo en el periodo anterior, del que habla Ricardo Lagos, el 2008. Y también lo hizo en el 2013, pero claro, apareció Michelle Bachelet muy temprano como la opción de la gran mayoría de la gente. Pero efectivamente, Insulza también entra dentro de del modelo del que estoy hablando. Ahora, mi opinión es obviamente que Ricardo Lagos es como la expresión más nítida y la expresión superior de ese tipo de liderazgo, que probablemente es el que Chile demande en 3 años más.
Claro, 3 años más, pero que en el fondo ya Son tendría dos. que quedar decidido el próximo año. Son dos. Dos. Y en estos momentos, 2015, pensando en que no quedan muchos meses más para tomar una decisión de este tipo en términos básicos, por lo menos de ver por qué camino van a seguir, ¿es Ricardo Lagos, José Medina Insulza quizás las grandes cartas que tiene en estos momentos la nueva mayoría? ¿O pueden surgir otros? Es que todavía creo yo hay mucho terreno que abonar. ¿Ah? Piensa tú que si uno se remonta, la elección del 2005, por ejemplo, ¿Ya? que fue en diciembre del 2005, si tú te remontas al 2003, la candidata no era Michelle Bachelet. No. Michelle Bachelet no existía en las encuestas. La candidata Y apareció favorita, harto después, de hecho. la candidata favorita era Soledad Alvear. Y si hubiera que haber apostado o si hubieras hecho una encuesta en las 4 manzanas de Santiago, todos habrían puesto sus fichas en Soledad Alvear. En consecuencia, hay que ser prudente porque las personas surgen en los momentos en que se le demanda. Y hoy día, pensar en la presidencial cuando todavía no completa siquiera la mitad del mandato, es cierto que han pasado muchas cosas, ¿ah? Desde el punto de vista de programa, desde el punto de vista de coyuntura política, desde el punto de vista de crisis también, pero el gobierno se inició el 11 de marzo y estamos recién a Un año y medio. agosto, es decir, abril, mayo, junio, julio, agosto, un año 5 meses. Y es un mandato que tiene 4. Ahora, si uno descuenta, obviamente, la elección, que es noviembre, estamos hablando de 2 años y más. Yo creo que esto se decanta después de las municipales. Entre las municipales, que son en octubre, y junio del 2017, que es el momento de la primaria, va a haber un decantamiento. Yo creo que en diciembre, enero del 2017 nosotros podremos decir a ciencia cierta, mira, estos son los que van a entrar en la pelea. Yo hoy día no, si fuera economista sugiriendo invertir, no tendría cómo decirle a alguien con cierta certeza, apuesta tus fichas aquí. Y muchos apuestan las fichas de repente en las reuniones de los comités políticos los lunes. Pero este lunes no hay. ¿Qué lectura le da a usted a eso? Porque han habido diversas lecturas de la suspensión del comité político en el Palacio de la Moneda y que el ministro Jorge Burgos no lo suspendió y que van a otras actividades a juntar con su partido el día lunes. Bueno, como dicen los periodistas, ¿Ah? Me golpeaste. Yo estaba sumergido. No sabía. Estaba sumergido en actividades. Desde temprano. Bueno, le cuento. Esto, de hecho, lo anunció. No hay comité político el lunes. Bueno, espero que haya el martes entonces. A mí me parece que la necesidad de reunir representantes del Parlamento, de las directivas de los partidos y del gobierno es cotidiana, particularmente cuando hay agenda parlamentaria. Me imagino sí que va a haber la reunión de los jefes de bancada con el ministro Izaguirre, porque esa sí que es fundamental a la hora de planificar la agenda parlamentaria. Tenemos varias cosas sobre la plancha, como se dice, que están avanzando, y es preciso que el gobierno actúe con mucha coordinación y con mucha fineza en la conducta para permitir que sus bancadas actúen coordinadamente, que a mi juicio es indispensable la unidad de las bancadas parlamentarias a la hora de votar. Incluso, fíjate, yo soy partidario de que hasta los desacuerdos sean concordados. ¿Me entiendes? Sí. Es decir, cuando uno dice, mira, esto lo vamos a votar de manera distinta. Por ejemplo, en temas que son legítimamente transversales y más bien personales, como es, por ejemplo, la disposición a despenalizar la interrupción del embarazo. Es obvio que esa decisión no puede ser una instrucción de partido y por lo tanto uno puede decir, bueno, esto lo vamos a concordar de manera que es transversal. Yo sé que va a haber además gente de la oposición que va a votar de un modo distinto que sus bancadas, y porque es el tipo de debates de sociedad que no tiene que ver estrictamente con la línea divisoria de la política. Ahora, claro, está esta suspensión del comité político que le estaba contando, que lo dio a conocer el ministro Jorge Burgos, Jorge Burgos, pero, a ver, claro, se suspende una reunión, ¿ya? Pero ¿cuál es la relación, cómo está la relación adentro de la nueva mayoría? Se lo pregunto directamente, yo sé que se lo han preguntado millones de veces, pero es distinto cuando uno se lo pregunta después de que han habido 1, 2, 3, 4 llamados de la presidenta al orden, donde se juntan hasta con un cónclave
y 2 días después, de nuevo declaraciones. Es como un ir y venir que nunca termina. ¿Cómo está esa situación dentro de la nueva mayoría? ¿La ve compleja? No ¿Más difícil? Sí, mira, no soy el indicado, no soy miembro del comité político, en el sentido que no estoy en la mesa, pero yo te puedo decir que a nivel de bancadas parlamentarias, la relación es buena. ¿Ah? Sin embargo, desde el Parlamento se ve un gobierno que no actúa de manera consistentemente unificado, con una línea clara. De pronto se observa cierta arritmia en las señales del gobierno, y obviamente eso genera el consiguiente desorden. ¿Ah? Y ahí falta afiatar las piezas. ¿Ah? Yo escuchaba esta mañana a Nicolás Izaguirre, que estuvo en Cerrillo. Yo lamentablemente tenía que estar en el Templo Votivo de Maipú, decir que, bueno, había quienes se habían cargado al sin renuncia y otros que se habían cargado al realismo, y lo importante es hacerse cargo de ambas partes. Es decir, uno no cambia rumbo, pero sí define una segunda etapa, sí define distintos ritmos, sí gradualiza, sí jerarquiza, en fin. Y yo quisiera ver ese discurso claro, categórico, a la hora de la concreción, porque uno dice realismo sin renuncia, bueno, ya, ok, pero eso es un concepto englobador que tiene el objeto además de mantener unida a la coalición, pero luego hay que tomar decisiones en cada uno de los temas. ¿Qué significa? Bueno, me pareció muy bien, el ministro de Hacienda anunció rápido que va a haber un perfeccionamiento para simplificar la reforma tributaria. Esa era una decisión que estábamos esperando. Va a haber que decir con claridad cuál es el ritmo del avance en la escala de la gratuidad de la enseñanza superior. En fin, las distintas el debate que hay hoy día en el Senado a propósito de reforma laboral, aunque parece que está ya consensuándose, en el sentido que el tema central parece que se va a poner en la definición de los servicios mínimos, de manera que las huelgas no destrocen el aparato de una empresa, pero al mismo tiempo se puede ejercer el derecho efectivo a huelga para que tenga sentido. Es que ¿sabe por qué le pregunto esto? Porque resulta que desde los mismos ministerios, por ejemplo el Ministerio de Hacienda, claro, llegó un asesor que había trabajado en su ministro en su momento con la presidenta Bachelet en su primer gobierno, había estado en el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Justicia, se fue al Ministerio de Hacienda, está asesorando al ministro en temas, ya lo está señalando usted, reforma tributaria, vienen las reformas laborales. La misma presidenta estaba señalando que como que hubiese gente que estuviese bloqueando muchas de estas reformas. Entonces, claro, usted dice de que a nivel de gobierno, al parecer cuesta... Ahora, ella entiendo yo, se refería a la oposición le devuelve la mano diciendo, mira, es la propia nueva mayoría. Es que eso quiero ir, ¿qué está pasando internamente desde el punto de vista, por ejemplo, de la unificación de criterios dentro de la nueva mayoría en las reformas, para que justamente, públicamente, no quede la sensación de que acá pareciera ser que dentro de la misma nueva mayoría hay problemas? Es que hay que ser sincero en esto. Hay problemas, en el sentido de que la coalición es diversa y hay un acuerdo de titulares, de objetivos, ¿no es cierto? Tú dices ya, hay acuerdo de reforma laboral y de titularidad sindical, ¿sí?, y huelga efectiva. Pero claro, eso hay que aterrizarlo en un proyecto concreto. ¿Qué significa huelga efectiva? ¿Qué significa titularidad sindical? Y claro, ahí hay distintas alternativas. O se dice ya, vamos a avanzar hacia la gratuidad. Bueno, la discusión es seria de por dónde empezamos. ¿Empezamos por los más vulnerables o empezamos por las instituciones públicas? ¿Y ese paso ha costado tanto? Y ese paso genera discusión, y yo creo que el gobierno no ha sido suficientemente claro en tomar esas decisiones. Y claro, yo he sido hasta presidente de partido y secretario general de partido, y por lo tanto sé la disciplina que uno tiene que tener para ponerse detrás de las decisiones de un gobierno, cuando, por supuesto, no está alterando los objetivos, sino que está tomando decisiones respecto de los mecanismos.
pero no pueden eternizarse las discusiones sobre los mecanismos porque al final se bloquea la realización de los objetivos. ¿Y usted esperaría, por ejemplo, una toma de decisión cambiando de tema en el cierre de Punta Peuco justamente para que no se eternice una discusión que ya se ha planteado públicamente hace un par de semanas? Absolutamente. Yo no sé si cierre, puede ser perfectamente la decisión de otro destino para Punta Peuco, como lo decía propia Gendarmería, por ejemplo, para mujeres embarazadas o con niños pequeños, pero esperaría que no se eternizara esa discusión. Esperaría que no se eternizara el patrocinio, para hablar de lo mismo, del proyecto de ley que impide que una vez condenados personas que han violado derechos humanos, y yo eso lo trasladaría también a los delitos de probidad, porque no se puede pedir y proclamar la destitución de parlamentarios cuando violan principios de probidad y permitir que alguien que haya violado derechos humanos siga vinculado a la institución que mancilló al violar los derechos humanos. Porque el tema de derechos humanos tiene la gravedad de que la sociedad le entregó a las instituciones el monopolio del uso de la fuerza para protegernos. Y en lugar de protegernos, lo usó circunstancialmente y podría usarlo, y por eso que es importante la decisión que tomó, fue unánime en la Cámara de Diputados, y eso es muy importante. Yo valoro la evolución de muchos actores políticos, porque algunos protestaron cuando Sebastián Piñera mandó el proyecto, ¿te acuerdas tú de Subsecretaría de Derechos Humanos? Sí. Pero hoy día votaron todos, la UDI en pleno, Renovación Nacional, todos los actores políticos votaron para crear una Subsecretaría de Derechos Humanos, y eso dice dos cosas. Primero, un juicio unánime respecto de el pasado, lo doloroso y lo irrepetible que fue el pasado, pero también un compromiso unánime de que situaciones como esa no se repitan, y no se repitan en grande como ocurrieron, pero tampoco en pequeño. Instituciones que son para proteger a las personas no pueden convertirse en instituciones que persigan o asesinen a las personas. Diputado Pepe Augusto, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ti, chao. ¿Listo? Nosotros vamos a una pausa hasta ahora y regresamos con más noticias.